Dicen que lo que haces no me deja escuchar lo que estás haciendo. Esa es una frase que se utiliza cuando el ejemplo es sumamente importante cuando tenemos que aprender algo. Por eso hoy en este espacio donde hablamos acerca de la crianza espiritual, está David Itik con nosotros para hablar acerca de este tema. Bienvenido, David. Muchas gracias. Es un tema importante. Yo creo que excede solamente a los niños. Primero, como adultos decimos que tenemos que ser ejemplos, ¿sí? Para otras personas. Imaginémonos cuánto impacto generamos en nuestros hijos. Entonces, ser un padre espiritual, primero, creo yo, esta idea de ser un padre espiritual implica qué es ser espiritual, que tú ves y tienes una conciencia diferente ante la vida. Esto es lo que diferencia a un padre que tiene una práctica espiritual o que tiene una conciencia diferente en cómo ve la vida y cuál es el propósito primordial de la vida o cómo aplicar los principios o los valores espirituales en tu vida, que tiene un valor agregado a la persona que no la tiene. No significa que uno es mejor que el otro, pero sí tiene una conciencia más elevada. Entonces, ¿cuál dirías tú que es ese valor agregado que le da? Es que de qué se trata toda la vida, a qué venimos como almas. Entonces, quizás una persona que no tenga una preparación espiritual, lo único que se va a enfocar en la crianza con su hijo es el estudio o los logros físicos o los logros materiales o poner ciertas prioridades que quizás no son las prioritarias en el proceso de esa alma. Hablamos de almas, ¿no? Cabalísticamente hablamos de almas. Entonces, hay como un valor agregado, entiendo yo, que el padre viene a ayudar y la madre viene a mostrarle qué es lo que venimos a hacer como personas y como almas. Y no estoy hablando de buena educación o buenas costumbres o de ética y moral, porque espiritualidad o tener más claro el propósito de la vida va más allá de comer con los cubiertos bien o contestar bien o decir buenos días y malos días, porque tú puedes ser muy educado en tu expresión y en tus verbalizaciones, pero estar muy imbuido en tu negatividad, en tus deseos para sí mismo, en tus bloqueos, en tus miedos, en tus inseguridades. Entonces, quizás todo el enfoque va a pasar por algo externo o por la validación del entorno que tiene o por, digamos, lo que la sociedad te puede regir hoy en día y se pierde los valores primordiales que hablamos en Kabbalah como una persona espiritual, que es lo que viene a ser tu alma, cómo vienes a desarrollar todo tu potencial, qué parte de tu corrección vienes a hacer, cómo creer en ti, cómo revelar todo lo que vienes a hacer. Las caídas y los tropiezos forman parte de la vida. Entonces, eso no lo vas a encontrar en un padre que no tenga un camino espiritual tan fácilmente. Quizás va a poder repetir citas que aparecen en Instagram o va a escuchar algo o le intuye. Quizás inclusive muchas veces pasa, ¿no?, que uno le dice a su hijo lo que debe hacer, pero uno no lo hace. Es justamente lo que estábamos diciendo, se empieza con el ejemplo, ¿no? Entonces, empezar nosotros a estudiar un camino espiritual nos va a ayudar a que esta crianza sea más sencilla. Yo creo que sí, porque exigirle a un niño o exigirle a tu hijo lo que tiene que hacer cuando tú ni siquiera estás en ese modo, no sabes el esfuerzo que eso implica y también no le llega esa energía a él. O sea, si nosotros, inclusive yo lo pongo, vamos a decir, en uno como con respecto a su propio maestro. Es como un hijo espiritual. El maestro es como un padre espiritual, si bien tienes un padre físico, pero el maestro también te guía como un padre espiritual, ¿sí? En donde tú no ves la grandeza de tu maestro hasta que tú empieces a caminar el mismo camino que tu maestro. Entonces, no ves lo que es papá o mamá hasta que ellos mismos pasen por el proceso de su primer trabajo o de su primera frustración o de aprender, no sé, a enfrentar sus inseguridades o hasta inclusive eventualmente su primer rompimiento de corazón y no sé, eventualmente aprender cómo vivir. Entonces, cuando un padre o una madre tiene un
un capital de haber enfrentado esas situaciones y además con una conciencia, con un entendimiento espiritual, porque no es solamente a mi hijito todo va a estar bien. Hay una enseñanza detrás de cada cosa. Que entiendan por qué está pasando eso, por qué están viviendo eso. Eso es lo ideal, eso es lo que creo yo que le da un valor agregado como un padre espiritual. Ver la vida de una forma diferente, entender y explicarles que su alma viene con una corrección y que vienen a agregar una luz a este mundo y que aprendan a ver lo que vienen a aportar en este mundo y a creer en su esencia, en su alma. Si tú no lo vives en ti mismo, ¿cómo se lo vas a trasladar a tus hijos, ¿no? Por eso es importante hacer nuestro trabajo diariamente, porque no va a estar bien decirle a los niños, tienes que hacer restricción, no grites, y cuando vamos manejando en el coche, vas gritándole a todos. Ese es el mejor de los casos, pero ser ejemplo implica también cómo tú quieres ver a tu hijo, o cómo te gustaría, cómo lo visualizas, el tipo de hombre o mujer que te gustaría verlo, no sé, a los 15, 18, 20 años. Ok, tú tienes que ser ese ejemplo para él. Lo que acabas de decir de manejar y, putear a alguien, obviamente que va a copiar a papá, ¿no? Aunque tú le digas que o si eso te no bajas se hace. a pelear, te va a copiar a papá. Claro. Porque es lo que vive y lo que experimenta diariamente. Yo, por ejemplo, mi hijo me ha visto reaccionar, pelear con mi mujer, es lógico. O sea, tenemos discusiones como cualquier matrimonio o tenemos ciertas situaciones, pero también le digo a mi hijo, me equivoqué. No me pongo en un lugar que soy perfecto. Les demostramos que también podemos ser vulnerables. Hay que ser vulnerables, hay que mostrar que tenemos también nuestro ego, hay que mostrar que tenemos que hacer cambios. Al mismo tiempo, tomar responsabilidad de las cosas que venimos, o sea, de enfrentar y ser un canal de luz. O sea, creo que ese es el ejemplo en sí mismo. El ejemplo implica, primero, que le estás enseñando de una forma diferente. No es enseñar digamos, en un pupitre que le das clase. Para eso está la escuela. Inclusive los valores que se le dan en la casa no se le dan en la escuela. Y además tú quieres enseñar ciertos valores a tus hijos y a tu familia de una forma como tú los quieres educar. Entonces, la escuela te va a dar el nivel académico, las cosas elementales que inclusive hoy ya se están planteando, ¿sí? La disyuntiva si ya va a ser necesario universidades o no. O sea, ya Elon Musk lo planteó abiertamente, que es un despilfarro de dinero, que ya no es necesario. Entonces, ya no sabemos si va a haber universidades, inclusive, estoy hablando ya algo más a largo plazo, que en realidad hoy toda la información está online, que los valores y los principios son diferentes, que ya está cambiando hasta inclusive, la misma educación. Sí, ya las herramientas que les dejemos de educación a nuestros hijos son otras. Pero los valores y los principios espirituales, todavía eso no se puede aprender con una inteligencia artificial. Claro. ¿Por qué? Porque justamente todos tenemos un alma y hay un sistema de la creación. Entonces, la inteligencia artificial no está conectada con la fuente del creador. Está conectada con la información que tú le das, pero el sentir y sentir la luz y sentir tu trabajo, la transformación y tus emociones, todavía no lo va a poder reemplazar la inteligencia artificial. Entonces, cuando tus hijos pasen por ciertos desafíos, ciertas frustraciones, o tengan ciertos sueños, o tengan que aprender a ganarse las cosas, el pan de la vergüenza, que hablamos en Kabbalah, de sentirse pleno, van a tener que aprender como es en la vida, o que tú le enseñes y le expliques. Eso no significa que vas a evitar que pasen por su proceso. ¿Me explico? Sí. Entonces, hace una diferencia, creo yo, en cómo le agregas una visión de la vida, que por más que tú mandes a la universidad a un niño o a la mejor escuela, no le van a enseñar estos valores todavía, porque Dios quiera que pronto se empiecen a involucrar cada vez más, y ya está viendo ciertos cambios, pero igualmente es una experiencia muy personal, y es lo que los padres, por algo esos niños eligieron a esos padres también. Cabalísticamente es así. Los niños eligen a sus padres también, esas almas,
y se eligen mutuamente los padres con almas que tienen una afinidad. Entonces, por algo son esos padres que están en la vida de ese niño para ayudarlos a crecer. No se trata simplemente de pagar una universidad, pagar una colegiatura y no educarlos o agregarle un valor adicional. Entonces, todo eso que estoy diciendo hace lo que es un ser, un padre diferente, un padre o una madre espiritual, porque nos involucramos en el proceso espiritual de los niños, no en la cuestión académica. Yo no le enseño, no sé, matemáticas. Para eso está la escuela. Exacto. Pero las herramientas espirituales sí se las tenemos que dar nosotros como padres. Eso es lo que intento y eso es una responsabilidad. Eso está escrito inclusive, ya que estamos hablando de estos temas, está escrito en el Zohar. Que hay 3 cosas que tenemos una gran responsabilidad y que tenemos que tomar responsabilidad de esas 3 cosas. Si el Creador le da dinero o abundancia a alguien, es porque tiene que usarlos para los principios que es de la creación, que es compartir y traer más luz a este mundo. Si le da hijos a alguien, porque tampoco, como se dice for granted, no es garantizado que todo el mundo pueda tener hijos. Claro. Uno cree que todos pueden tener hijos, pero tiene que estar el dedo del Creador con la bendición que te van a dar. Entonces, ¿por qué nos dan hijos? Porque no son nuestros, también es otro concepto. Eso es difícil de entender, ¿no? No son nuestros, son almas que nos eligieron y que el Creador nos las prestó para ayudarnos a nosotros a aprender. Y ser su guía espiritual. A aprender nosotros de ellos. Ya te estoy cambiando la perspectiva, ¿no? Porque nos enseñan a tener esa relación y aprender el amor incondicional, a tomar responsabilidad. Entonces, el Creador nos da la responsabilidad de acompañarlos en el proceso de crecimiento, pero eso nos ayuda a nosotros a aprender a ser incondicionales, amor incondicional. Entonces, si el Creador nos da hijos, tenemos la responsabilidad de enseñarle los caminos hacia el Creador y cómo traer luz a este mundo. Eso está escrito en el Zohar, quizás no con estas palabras, pero esa es la idea. Entonces, no nos dicen que tenemos que enseñarle a aprenderles a leer o a escribir o matemáticas, para eso está la escuela, pero los valores espirituales, a qué venimos a este mundo y hacer acciones espirituales y las reglas de la creación es nuestra responsabilidad. Y es la mejor herencia que les podemos dejar, ¿no? Absolutamente. Entonces, y hay una tercera cosa que tiene que ver con nuestros dones y nuestros regalos que también tienen que ser utilizados de forma positiva. Entonces, pero es una responsabilidad. Entonces, no importa bajo qué contexto estés, tú le tienes que enseñar los valores y las herramientas espirituales. ¿Cuál crees que serían las herramientas más importantes que debemos de tener como papás para poder cumplir esta responsabilidad? Es muy difícil responder porque hay muchas herramientas que usamos como adultos que también se lo trasladamos a los niños. Es como, damos clases para niños, así como damos cursos para adultos de Kabbalah 1. También hay para niños. Hay para niños, entonces cada clase es una herramienta, pero la herramienta para nosotros yo creo como adultos, no para ellos como niños, porque habría que empezar a enseñarle desde el ABC, ¿no? Pero para nosotros es de ya ante cada situación que tengamos con ellos o en la vida, decimos pausa, qué oportunidad, ¿cierto? Es la primera herramienta que usamos en Kabbalah. Y yo me planteo a mí mismo, esto es lo que aplico en mi vida. No sé si todo el mundo lo aplica igual, ¿no? Pero yo me hago una pregunta, ¿cómo quiero ver a mi hijo? O ¿cómo me gustaría que mi hijo fuese? ¿O qué valores le gustaría que mi hijo tuviera en su vida? Entonces, ¿yo actuaría de esta manera? O sea, si me pondría negativo, juicioso, orgulloso, me gustaría, o sea, yo quisiera que mi hijo actuase de esa forma. Entonces, lo que yo no quisiera ver en mi hijo, no lo hago yo. Peleo para que yo no sea. Ese es el concepto de ser un ejemplo. La idea es que al tú ser un ejemplo le estás educando actuando de esa forma. Entonces esa energía primero
trae luz a tu vida, pero esa energía genera un impacto en ellos de una forma diferente. Entonces, claro que no somos perfectos, y claro que tenemos ego, y claro que nos vamos a equivocar, pero al luchar por ser un ejemplo, primero te ayudan a ti a cambiar y transformar, y por otro lado los ayudas a ellos a que vean la grandeza de actuar de una forma diferente. Y que su crecimiento tiene toda la diferencia, ¿no? De cuando van aprendiendo de esa manera a cuando no la tienen. Yo entiendo que sí. Uno cuando está involucrado no lo ve tan fácilmente porque es diario, ¿no? Uh-huh. Pero después cuando tú ves la interacción con otros niños o vienen otros padres y te dicen cosas bonitas de tus hijos, que suele pasar a veces también, que te dicen se portaron bien, o tal, dicen no puedo creer que tu hijo haga esto o aquello. Entonces obviamente obviamente como papá te entra el ego ahí y el orgullo, pero ves que lo que estás haciendo genera un impacto. Entonces, en resumen, podríamos decir que lo mejor que podemos hacer es educarlos con el ejemplo, número 1, teniendo nosotros un camino espiritual, trabajando todos los días en eso. Es mi base, y yo creo que es la base de todos. Al final no le vas a decir, deja de hacer esto, haz esto, y tú no lo haces y ve lo contrario, porque en 2 minutos ya te cuestionan los niños. El número 2 sería que enseñarlos de acuerdo a lo que estamos viendo también en ellos, ¿no? Poder dejar que sean nuestra ayuda y nosotros ayudarlos en esta guía espiritual, que sea como en común. Y la tercera, ¿cuál podría ser? De vuelta, yo creo que el mejor regalo es que nosotros lo podamos acompañar en su proceso, no hacerlos tan bien, eso es otro tema, pero yo no quiero imponer sobre mis hijos lo que yo quiero que sean. Yo quiero que sean lo que ellos quieren Eso me hace muy importante. Lo que ellos vienen a hacer, solamente dándoles los valores y los principios de cómo conectarse con la luz y el creador. Entonces, no vengo a imponer lo que yo quiero que sean, sino vengo a apoyarlos a que ellos revelen lo que su esencia viene a ser. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Creo que nos llevamos 3 muy buenas herramientas de cómo podemos ser un gran ejemplo para nuestros hijos y que esta crianza espiritual pues sea mucho más sencilla. Ojalá que a todos nos sirva y que también lo podamos manifestar. Que así sea. Muchas gracias, David. Gracias a ti. Gracias a ti.